Muy bien, volvemos con quien tiene la voz, acá con el operador técnico Alejandro Gil. ¿Cómo estás, Alejandro? Que estamos probando ahí música hasta que encontremos la que nos gusta. Y con Enrique Pola, que ya lo presentamos en el bloque anterior, con el que vamos a hablar sobre las elecciones y los candidatos y el precandidato intendente Omar Dabul, que va con él, y con todo un equipo de concejales. Lo que hoy les quería contar es que vengo de las jornadas regionales sobre reforma educativa en la zona este, que organizó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Mendoza. Realmente lo que hoy está pasando en educación es demasiado grave en cuanto a las reformas encubiertas o más o menos invasivas que hay en todas las escuelas de Mendoza y en todos los niveles y modalidades, realmente desproporcionado con las acciones que estamos haciendo en el sindicato y con las acciones, ni qué decir, con las acciones en la calle. Desproporcionada en el sentido que la verdad que los abusos, el maltrato y el avance de la Dirección General de Escuela es mucho para lo poco o nada que estamos haciendo los y las trabajadoras de la educación. Realmente es muy débil nuestra voz. Hoy en estas jornadas de reforma educativa éramos muy poquitos y poquitas, realmente muy poca gente, que estábamos de todos los niveles y modalidades. Hay un nivel de inmovilidad en el que acá tengo que decir, realmente no creo que sea todo responsabilidad de los trabajadores de la educación y las trabajadoras que estamos ya bastante avasalladas en el diario trabajar, como para que también carguemos con la responsabilidad de no resistirnos. También creo que es las trabajadoras y trabajadores que no nos estamos moviendo suficiente, y también un sindicato que no está alzando la voz en forma suficientemente alta, ni que se está moviendo como debiera, asumiendo la responsabilidad que le han dado los y las afiliadas. Creo que ahí hay que reflexionar sobre eso, sobre lo que está pasando ahí. Creo que todavía este sindicato del FURS, del Frente por la Recuperación del SUTE, que son los que ganaron hace casi 2 años, no está entendiendo que ya es conducción, que ya tiene que hacer resistencia a este gobierno de Jaime Correas y de Cornejo, y que para eso tiene los fondos que aportamos todos los trabajadores y trabajadoras afiliadas, que entiendo que son muchos esos fondos. Por lo menos son los mayores en toda la provincia de todos los sindicatos, porque es el sindicato de mayor cantidad de afiliados y afiliadas, y además es el sindicato de mayor cantidad de afiliados y afiliadas con mayores sueldos, con mayores salarios en promedio. Estamos hablando de 25.000 afiliados y afiliadas con sueldos promedios de 15 a 30 o de 15 a 40. Entonces estamos hablando de un sindicato que mueve una cantidad de fondos que a mí me desespera ver que no solo no se aprovechen para la lucha, deberíamos tener marchas todas las semanas por lo que está pasando en educación, porque realmente ver que se están achicando las escuelas, que no solo no se construyen escuelas en Mendoza, sino que las que están no se arreglan, y que las pocas que están sin arreglar se van cerrando grados. Estamos teniendo menos matrícula de cuando empezó este gobierno. Yo no sé si la verdad que eso es un récord de este gobierno. No solo no ha construido una sola escuela, sino que se va con menos escuela y con menos niños de cuando empezó. Alguien lo tiene que decir, esto tiene que salir. Deberíamos tener, si no tenemos marchas en la calle todas las semanas,
tendríamos que tener la ciudad plagada de afichería, que sé que es carísima la afichería de calle, pero nosotros podemos pagarla. Para eso estamos trabajadores organizados, para toda la plata que tiene el sindicato utilizarla en la lucha en la calle. Si tenemos que llenar la ciudad de afiches que digan que este gobierno está achicando en educación, que tenemos menos alumnos en las escuelas de hace 3 años, que tenemos menos escuelas en la provincia de Mendoza, que lo que se está aplicando en la secundaria 2030, que el régimen académico que ha puesto esta resolución es realmente un régimen académico que lo que menos tiende es a la inclusión, al contrario, tiende a que cada vez estemos trabajando más los pocos cargos que haya dentro de las escuelas secundarias por el mismo sueldo, que la gente esté llena de tareas, de responsabilidades, de culpas, de punitivismo, nos estemos controlando unos a otros adentro de las escuelas en tareas que nada tienen que ver con que el adolescente, la adolescente se encuentren con una escuela que los está esperando para darles educación, para que salgan con saberes, con contenidos. Al contrario, llegan a la escuela secundaria y lo que está preocupado esa cantidad de trabajadores y trabajadoras es en que la resolución de inasistencias a mí me cuadre y que el chico que falta yo lo pueda identificar y pueda informarlo a Dirección General de Escuelas. ¿Qué nos importa informar a Dirección General de Escuelas? Me importa que si ese chico, esa chica está faltando, es porque está necesitando algo, es porque tiene un problema, es porque está saliendo a trabajar porque no tienen trabajo en su familia, o es porque no tiene las zapatillas o la campera o algo que antes se lo proveía con la asignación universal por hijo y hoy no le sirve para nada esa asignación, porque no tiene el progresar, porque no tiene la posibilidad de que su familia esté en una casa que antes podían alquilar y ahora se han vuelto a hacinar en la familia de origen. Estas son las cosas que les pasan a nuestros adolescentes y a nuestras adolescentes. ¿Y yo de qué estoy preocupada, señores del servicio de orientación, del equipo de jerarquía directiva, o profesores o profesoras que están llenísimos de trabajo burocrático? Estoy preocupada en que me cuadre la resolución de escolaridad protegida. Estoy preocupada en que no me vayan a retar si no informo la inasistencia y que pasa a riesgo pedagógico. Estoy preocupada de cubrirme si llegó a la escuela, si no llegó, si se cayó, si no se cayó, si tiene consumo problemático y tenía el pie adentro de la escuela, es un acta que tengo que hacer, y si tiene consumo problemático y no tenía los pies adentro de la escuela, es un acta del que me libro de hacer. No es eso de lo que el equipo de trabajadores y trabajadoras de una escuela nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar del bienestar de ese chico, ese pibe, esa piba, ese adolescente que viene llena de problemas a la escuela, porque hoy el Estado no está protegiendo a su familia ni a la sociedad, y hoy ese chico, esa chica está teniendo que ser sostén o parte del sostén en esa familia, o parte de los problemas que esa familia está teniendo al tener que llevarla a la escuela y no tener los elementos. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Estamos perdiendo de vista lo importante que es que una niña, niño o adolescente esté adentro de la escuela con la cantidad de problemas que eso implique, con lo que ella y él viven en su vida cotidiana. Si tiene consumo problemático de lo que sea, tenemos que trabajarlo adentro de la escuela y tenemos que poder hablarlo y compartirlo, porque es una problemática social y colectiva. No es individual de esa persona, de ese niño, de ese adolescente, que yo pueda mandarlo a su casa y darle por tutorías educación, porque la problemática es social y es grupal. El consumo problemático de alcohol en la adolescencia es una problemática social que a mí me afecta y a todos nos afecta por el hecho de que tenemos que asumirlo como una problemática que está impulsada hasta por las problemáticas sociales, por las carencias, por los estilos de vida, cuestiones que en las escuelas tenemos que trabajar. No es para que esa persona se vaya a su casa y yo me cubra con el acta correspondiente y piense que le estoy dando algún tipo de solución a esa piba o a ese pibe o a ese adolescente porque estoy dándole clases a distancia. Lo que menos tenemos que perder es la posibilidad de la presencia
de ese chico, ese adolescente en la escuela. Porque el hecho de estar adentro de las paredes de la escuela, compartiendo con otros, compartiendo con otras, es donde nosotros aprendemos. No importa qué, pero aprendemos, porque estamos adentro de una escuela y aprendemos aunque sea de escuchar al otro y de que me importe la problemática del otro. Y a veces con eso hay cosas que se solucionan. Lo que les están faltando a nuestros pibes de secundaria, a nuestras pibas de secundaria, es que nos importe la problemática que tienen. Y no que nos importe hacer un acta donde yo me proteja y responda a Dirección General de Escuela que cumplí con la resolución que dice que si viene un chico con un arma tengo que hacer un acta. Si viene un chico con un arma, es un portavoz de una problemática social de inseguridad a la que la escuela tiene que dar una respuesta. No hacer un acta donde digo y me protejo. Hay una problemática más grave, hay un pibe y una piba que está sufriendo de miedo, que tiene que salir con un arma porque algo está pasando. No es porque está viniendo a hacerme daño a mí o a la directora, no es así. Ningún niño o niña anda armado porque viene a agredir a alguien de la escuela. Si nosotros preguntamos, nos podemos encontrar con una respuesta que implique que el problema es otro, no lo que no me pide la resolución tanto, los que se saben los números correctos, para que yo me proteja y haga el acta correspondiente. La verdad que a mí la situación de protegerse adentro de la escuela me causa mucha contradicción, porque realmente la rechazo totalmente. Creo que protegerse adentro de una escuela con actas implica que el otro es peligroso, que la otra no es ya alguien que necesita de nosotros y que nosotros podemos abrirnos, sino que me tengo que estar cerrando y protegiendo. La escuela tiene que dejar de protegerse de los pibes y las pibas y de la comunidad. La escuela tiene que empezar a estar a la par de la comunidad, y no es cerrando las puertas, no es dejando sin escucha a la comunidad y no participando de sus problemáticas. Eso es lo que hoy nos está pasando. En la primaria también está pasando esto de otra forma. La resolución de que ningún extraño puede entrar a la escuela tiene un objetivo, pero no podemos equivocarnos. El sindicato va a las escuelas las pocas veces que va, porque tenemos que decir que tenemos un sindicato que poco va a la escuela, por lo menos en la zona que estoy yo, así que quiero aclarar que esto no va en contra de ninguna agrupación en general, porque en la zona que estoy yo la agrupación es Azul Naranja la que está liderando y no van a la escuela nunca. Pero cuando va, se encuentra con que la escuela no le abre la puerta. Tenemos equipos directivos que olvidan que el sindicato representa a los trabajadores y trabajadoras y que son sus propios intereses y no los dejan entrar. Ayer se encontraron con que llegaron a varias escuelas del departamento de San Martín y les decían que no podían entrar. ¿Cómo es eso? De pronto nuestro sindicato no puede entrar, pero sí van a pensar en hacer entrar gente que ha cometido faltas a las contravencionales, al acuerdo contravencional, que va a ir a cumplir su pena comunitaria dentro de las escuelas. O sea, puede entrar el que incumplió alguna contravención, pero no puede entrar el sindicato o padres de la escuela. Creo que acá hay que tener cuidado, sí. Entendemos que estamos en situación, que hay mucha complejidad familiar, que no puede entrar cualquiera. Esto entendemos que es así. Ahora, no nos equivoquemos. Tenemos que saber quién puede entrar y quién no puede entrar. Tenemos que utilizar ahí nuestro criterio y, sobre todo, tenemos que estar presentes en la escuela. Los equipos directivos tienen que estar en las escuelas y no tanto en reuniones con supervisión, que no están en las escuelas, y cuando la comunidad quiere hablar con el equipo directivo se encuentra con que no está, porque está en reunión, los llaman y los obligan a ir con reuniones de supervisión y demás. Mucha burocracia, mucha reunión para enseñar métodos que hay que aplicar ayer. Enseñan hoy lo que hay que aplicar ayer y quieren después en forma acelerada que se apliquen
formas de planificar, por ejemplo, o formas de evaluar que no hemos sido preparadas, no hemos estudiado, no hemos dicho, debatido si responde a las necesidades de la escuela, sino que solamente se bajan y se dicen aplíquenla porque estamos desesperadas, porque eso es lo que nos obliga la supervisora y las supervisoras están desesperadas porque eso es lo que los obliga a Dirección General de Escuela, y acá es una cuestión de el más grande está presionando al que le sigue, el que le sigue presiona al de abajo, el de abajo presiona al de abajo, y esta es la ley del gallinero. Al final los que estamos ahí, la comunidad y los trabajadores de la educación que estamos en los cargos de base, somos los que recibimos la presión que se reedita de un lugar hacia el otro. ¿Y dónde está la posibilidad de frenar esto, de hacer una resistencia, de decir paremos la pelota y empecemos a pensar? No puede ser que la escuela sea el ámbito donde bajamos apurados y apuradas políticas que no han sido debatidas. Estamos en las escuelas tratando de mejorar nuestras prácticas, todos y todas, y de respetar a niños, niñas y adolescentes que llegan con problemáticas diversas, y nos encontramos que hay un montón de gente en Dirección General de Escuelas y en la administración y la burocracia educativa que está apurada solamente de llenar papeles, de mirar carpetas, de corregir carpetas, al punto que hemos llegado. Foucault haría salsa con esto de vigilar y castigar. Esa es la lógica de la Dirección General de Escuelas de esta provincia, y nos está pasando en todos los niveles y modalidades. Nivel inicial, que tiene, la verdad, una política de crecimiento a la que aplaudimos desde hace más de 10 años, hoy está totalmente minimizado con esta metodología nueva que realmente minimiza, ningunea un DCP, un diseño curricular maravilloso que tiene el nivel inicial, que valoraba las experiencias estéticas, literarias y de juego que tiene el nivel. Un nivel que es el único que no se recupera en toda la vida. El nivel inicial no podemos tener educación para adultos, el nivel inicial no podemos tener SENS, ni CEPJA, ni nada donde se recupere el nivel inicial. El nivel inicial es el ámbito igualador por excelencia. Es donde estimulamos y generamos que de todos los ámbitos sociales se pueda comenzar a disfrutar de un cuadro de Van Gogh, se pueda disfrutar de música de todos los estilos, y que el niño juegue y baile con todas las músicas y pueda reconocer diferentes ritmos y melodías desde que tiene 45 días hasta los 5 años, que pueda encontrarse con diferentes lenguajes, no solo el escrito. Tiene que encontrarse con el lenguaje teatral, con el lenguaje literario, con el lenguaje musical, para poder expresarse. Y no, esta gente que dice tiene que aprender a leer y escribir con 4 y 5 años, y le da el librito este de Flofsky, que es el marcianito lamentable, que tienen que dar como si fuera un paso a paso todos los días las maestras de nivel inicial, enseñar la estupidez del marcianito este, que dice estupideces, hace estupideces, dibuja estupideces, como que nuestros niños y niñas pequeños fueran estúpidos, y no es así. Nuestros niños y niñas tenían en el nivel inicial un excelente currículum del que fuimos parte la anterior conducción del SUTE, y que valorizo mucho, y que hoy realmente no se está aprovechando. Esos contenidos no se están dando porque se está generando, porque no puedo decir obligando, pero se está generando que la mayoría de los jardines alitas de 5 estén con este librito lamentable. Hoy me leyeron una oración de ese librito que yo quiero compartir con ustedes, y me recuerda, bueno, ustedes saben que yo ayer cumplí 50 años, les tengo que decir que yo primer grado lo hice con Gregorio Suma. ¿Se acuerdan de Gregorio Suma? ¿Algunos saben de qué estoy hablando? El libro con el que nos enseñaban en los 70 a leer y escribir, y Gregorio enseñaba en los 4 tipos de letra y enseñaba
pape pipopú, mame mimomu, y luego tenías oraciones que no tenían para nada sentido y que Mafalda nos enseñó a mirar con espíritu crítico de mi mamá me mima y Emma amasa la masa, y nosotros aprendimos que no se enseñaba a leer y escribir con eso. Bueno, hoy Flofsky está enseñando a leer y a escribir en salita de 5 con el burro baboso busca besos. Yo la verdad que digo, si esto tiene algún tipo de sentido, ¿por qué suicidamos la lengua por poner muchas B altas y enseñar la B alta? Dejémonos de ridiculeces. Paulo Freire nos enseñó que leer implica leer la realidad. Si yo no puedo leer la realidad, no he aprendido a leer nada. Yo he sido muchos años maestra de primer grado y enseñaba la A no con anillo ni la B con barco, porque los chicos no habían visto un barco nunca y el anillo no implicaba para ellos ninguna referencia real. Buscaba las referencias de su vida cotidiana y así tuve que enseñar la C con cartón, porque eran cartoneros mis alumnos, mis estudiantes, mis niños y niñas, y enseñábamos la C con cartón y para ellos implicaba una realidad cotidiana el cartón. Y la A con átomo, porque muchos trabajaban en esos momentos en el 90 con el átomo, y leíamos el diario y buscábamos la A y buscábamos la C con la lectura de la realidad. Yo les leía que aumentaba la desocupación, que las problemáticas de trabajo no eran solo de los padres de ellos, de las madres, de las familias, sino que era una problemática social causada por decisiones políticas, y tenían 6 años. No hace falta tener muchos años para entender la realidad. No estupidicemos a los niños, no pensemos que porque son chiquitos les enseño tonteras. Podemos enseñarles la realidad, aunque sean pequeños, porque ellos la viven y la entienden perfectamente. Así es que este marcianito que habla de los besos que busca el burro baboso, en realidad hay que mirarlo con espíritu crítico y digamos si queremos enseñar con eso o si queremos aprovechar el currículum del nivel inicial como está pensado, con juegos, con posibilidades, con estímulos, donde los chicos escuchaban todas las músicas, veían todas las obras de arte, también las obras de arte de nuestros pueblos originarios, a los que el currículum claramente no menospreciaba llamando artesanías, sino que también lo llamaba arte, arte prehispánico, arte de los indígenas. Eso tenemos que volver. Los chicos no porque son chiquitos les vamos a enseñar poquito y a medida que son grandes les vamos a enseñar un poquito más. Se les enseña la verdad desde que son pequeños y el conflicto es eso, no son conflictos mentirosos, el conflicto es eso, la contradicción que se da en la vida real. Y después en la primaria tenemos un DSP lamentable, un currículum que hoy es borrador, que realmente a mí, como trabajadora de la educación primaria, me da muchas veces vergüenza tener que ponerlo en mi carpeta, con unos dibujos infantiles y unos textos totalmente minimizantes y simplificantes de la realidad. Cuando hablan de conflicto, en realidad hablan de mirar el mundo desde un solo lugar, hablan de eliminar las problemáticas sociales para pensar. Y cuando dicen un conflicto que es mentira, que es un conflicto inventado y no un conflicto real de la sociedad, como puede ser la desigualdad, como puede ser la injusticia. Eso es lo que hoy estuvimos debatiendo en el camping del Sute, allá en el este. Lamentablemente éramos muy pocos, éramos menos de 50 personas, en una realidad que hoy está en todas las escuelas de la provincia. Creo que ahí es donde tenemos que poner el eje, ¿no? Tenemos un gran sindicato, tenemos, la verdad, mucho poder, la docencia tiene mucho poder, los trabajadores y trabajadoras de la educación, docentes, celadores, equipos directivos, supervisoras, tenemos mucho poder porque estamos a lo largo y ancho de toda la provincia y porque nos dedicamos a la educación, entramos en todas las familias. ¿Por qué no aprovechamos ese poder para cuestionar cosas, no para hacer caso, para adaptarnos a la injusticia? Creo que la desigualdad no se niega, la desigualdad no se puede esconder porque son niños y niñas. La desigualdad se denuncia, la desigualdad se le resiste,
y las escuelas en esto creo que tenemos que ser más protagonistas, y las trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos que decir basta a estos atropellos cotidianos en secundaria, en primaria y en nivel inicial. En educación superior también tendríamos que dedicarle un tema a educación superior y que venga alguien a comentarnos los atropellos que hay ahí. Bueno, comentarles esto e invitarlos a que podamos seguir haciendo estas jornadas y que vaya más gente. Necesitamos más gente y un sindicato que se ponga a la cabeza, que entienda que no sigue siendo oposición. Creo que eso le pasa mucho a la izquierda argentina, y ahora que tienen el sindicato con las mayores cantidades de fondos, tienen que entender que no son oposición, que ya son conducción en el sindicato, que pongan todos los fondos al servicio de la resistencia a este tipo de avasallamientos en todas las escuelas. Hay mucho maltrato, el ítem aula es un maltrato muy grande. Adentro de las escuelas el trabajo se ha duplicado y la realidad se ha complejizado, y el sueldo se ha minimizado a la mitad o a un tercio, y entonces hay muy poca voluntad de resistencia, porque nos encontramos muy solos y solas, y la verdad que uno lo que menos quiere es tener problemas, y más con la gente con la que va a trabajar 8 horas al día todos los días. Entonces la verdad que cuesta mucho resistirse si no tenemos un sindicato presente, un sindicato que visite las escuelas, que esté presente aunque sea con carteleras gremiales, que hable con los equipos directivos, que hable con las supervisoras, que plantee esta problemática en los ámbitos donde los tiene que plantear. Estamos en esto muy solas y solos los trabajadores de la educación. Entonces después cuesta mucho, cuando nos llaman a un paro, poder construir un paro, porque es mucha la necesidad de tranquilidad y de no pelearnos con nadie y de poder trabajar tranquilos. Necesitamos un sindicato presente, y los trabajadores y trabajadoras de la educación los invitamos a este sindicato provincial, y también a las conducciones departamentales que están muy dormidas, o no sé si queriendo vaciar el sindicato o haciéndose la interna entre ellos, no sé por qué no están tampoco visitando las escuelas. En esto la intención de que empecemos a unirnos y a resistirnos. En el ámbito educativo podríamos hacer mucho ruido si nos unimos, y podríamos generar mucha resistencia. Los trabajadores de la educación celadores también la están pasando muy mal, y de esto quisiera que hablara Mónica Vélez cuando venga, que la vamos a volver a invitar porque hoy ya nos explicó Enrique que estaba enferma, que tenía faringitis, por eso no nos pudo acompañar. Pero ella mandó una lista grande de lo que quería que habláramos con respecto a los celadores, y nosotros no lo podemos hablar con Enrique porque nos parece que tiene que estar ella y comentarnos acá sobre el pleno funcionamiento de la Junta de Celadores, sobre la lucha de la antigüedad de los celadores, que los docentes realicen suplencias completas. Necesitamos que los celadores también realicen suplencias completas, y también necesitamos hablar de la jubilación, las condiciones en que terminan físicamente los celadores. Mira todo lo que nos manda Mónica, que realmente le preocupa con respecto a los trabajadores de la educación celadores. La vamos a volver a invitar para que venga y nos diga sobre estas problemáticas. Y también esperamos que venga Noemí Vila, que hoy también estaba muy enfermucha, y ella también es de los trabajadores de la educación celadores, para que hablemos y nos dediquemos a contar lo que hoy necesitan también en las escuelas nuestros compañeros y compañeras que están tan, pero tan maltratados en ese ámbito. Vamos a un corte y luego con ustedes el candidato Enrique Pola nos va a contar todo de la situación de Guaymallén y cómo viene la campaña.